Primera carta a Timoteo, capítulo 5. Vamos a iniciar el capítulo 5, mis hermanos. Estamos en el estudio 25. Capítulo 5, versículos del 1 al 3. Hoy iniciamos un estudio nuevo con el capítulo 5. Se llama Cuida el rebaño. Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Bien, mis hermanos, estábamos escuchando ahorita un himno que hablaba que Él es nuestro protector y que también debemos de trabajar, de perdonar y debemos de prepararnos, de servir, ¿verdad? Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo cuida al rebaño, que Dios ha cuidado al rebaño, que siempre ha tenido cuidado de sus pequeñitos. Incluso Él dice en su palabra que Él siempre trató de juntar como la gallina a los polluelos. Pero también siempre Él estuvo poniendo gente que se hiciera cargo de su iglesia, de su pueblo, de sus de aquellos que le seguían, ¿verdad? Él siempre tenía cuidado de ellos. Muchos sacerdotes se desviaron, muchos profetas se desviaron, mas sin embargo otros caminaron conforme a la voluntad de Dios y guiaron al pueblo correctamente. Viene la iglesia y también Dios ha puesto siervos, ha puesto pastores que cuidan a la iglesia como debe de ser, aunque otros, como siempre, no falta la apostasía, no faltan los falsos pastores, los falsos maestros que han desviado a muchas personas. No podría yo decir que iglesia, porque la iglesia, aunque es un poco a veces confundida, siempre por medio del Espíritu Santo, pues se va a la verdad, ¿verdad? Pero Dios siempre ha tenido cuidado de poner siervos que sirvan verdaderamente. Y entre esos, pues fue Pablo. Pablo fue un siervo que desde que fue alcanzado por el Señor, siempre estuvo al cuidado de la iglesia de Cristo. Siempre fue un defensor celoso de la palabra de Dios, un defensor celoso del pueblo de Dios, que él confrontaba a cualquiera. Incluso tenemos unos versículos donde confrontó al mismo Pedro, al que muchos dicen que es el primer papa, mas sin embargo Pablo lo confrontó de esa manera, pues mostrando que Pedro se desviaba a veces a favor de los judíos cuando estaba con los gentiles. Entonces esta carta pues va llegando casi al final del rollo, al final de la carta, y Pablo le sigue dando instrucciones a Timoteo. Pablo sigue diciéndole qué es lo que tiene que hacer. Recordemos que el objetivo de esta carta no era únicamente presentarse como apóstol, no era únicamente darle ánimos a Timoteo, que fue parte principal. Timoteo, que nadie tome en poco tu juventud, por tus continuos males, toma un poco de vino, etcétera. Sino el propósito principal fue poner orden en una iglesia que ya había sido plantada, pero que tenía ciertos problemas, ¿sí? Entonces Pablo tenía que tener esa atención especial para esa iglesia para que caminara conforme a la voluntad de Dios. Es lo mismo que está pasando el día de hoy. Muchos han desviado la palabra, han iniciado pues con ese gusto, con ese deseo, con ese anhelo de obedecer a Dios, pero por ciertas causas, en principal por los falsos maestros, pues se han desviado del principal objetivo. Y por eso es que Pablo le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo y cuida de los demás. Tienes que cuidar de los demás, tienes que proteger a los demás. Y durante todo la carta a Timoteo estuvimos viendo cómo Pablo le dijo cómo tenían que ser los pastores.
No sé si ustedes recuerden, en el capítulo 1 estuvimos viendo, en el capítulo 3 estuvimos viendo que los pastores tenían que ser irreprensibles, maridos de una mujer, de una sola mujer, sobrios, prudentes, aptos para enseñar, etcétera. O sea, estuvo explicándoles cómo tenían que ser los pastores, les estuvo enseñando también a Timoteo cómo tenían que ser los diáconos, que son parecidos a los apóstoles, a los pastores. Vimos también cómo le dijo que los hombres tenían que levantar las manos en santidad, sin ira, sin contienda. O sea, siempre le estuvo explicando, tienes que poner un orden correcto. No es un orden de, pues, a ver si funciona de esta manera, sino siempre estuvo poniendo un orden conforme a la iglesia del Señor. Incluso también estuvo hablando en el capítulo 2 acerca de las mujeres. No sé si recuerden ustedes que era que se ataviaran con ropa decorosa, que fuera con pudor, con modestia, no con peinados ostentosos. Les dijo que la mujer tenía que aprender en silencio. Le dijo que la mujer no podía ejercer dominio sobre el hombre también, ¿sí? Y también estuvo hablando acerca de la iglesia, que la iglesia siempre tuviera su mirada puesta en Cristo. No en Pablo, no en Timoteo, no en ningún otro profeta o pastor o algún otro apóstol, en nadie más, sino únicamente en Cristo. Su mirada en Cristo, enseñado por medio de los profetas y de los apóstoles, pero siempre su mirada sin desviarla de aquel que fue el consumador de la fe, aquel que nos dio la salvación y aquel que nos dio la vida eterna. Todo eso le fue enseñando poco a poco. También entre todo lo que le enseñó fue: ten cuidado de los apóstatas. Ten mucho cuidado de los apóstatas, ten cuidado de los falsos maestros, ten cuidado de aquellos que van a entrar encubiertamente, porque no te van a decir soy apóstata, soy anticristo, sino van a entrar encubiertamente. Y le dijo, en los postreros tiempos, o sea, en estos tiempos, en los tiempos de esa iglesia, empezaban a entrar un Demas, un Alejandro el Calderero, un Fileto, un Himeneo. Entonces él tenía que decirle, ten cuidado con esos que apostatarán de la fe, no escuches a esos que traen falsas doctrinas de demonios. Pablo le estaba tratando de enseñar todo lo que necesitaba Timoteo para que la iglesia llevara una sana doctrina. También Pablo envió a Timoteo incluso para reprender a los falsos maestros y, si era necesario, expulsarlos. Pablo le dijo, yo ya entregué a Satanás, a Alejandro, entregué a Satanás a Himeneo. Algo muy importante, mis hermanos, que Pablo siempre nombró aquellos que apostataban en contra de la sana doctrina, apostataban en contra de la fe, y siempre dio nombres. ¿Cuál era el propósito de que diera nombres? ¿Cuál era el propósito de que no dijera algunos apostatan de la fe, algunos están desviando? Era para señalarlos abiertamente y que el pueblo de Dios se cuidara de ellos, ¿sí? Ya después, si había alguien que se arrepintiera y regresaba, como en el caso de, pues hablaríamos de Lucas, que un tiempo estuvo en contra de Pablo, no apostató, que quede bien claro, mas sin embargo hubo algo de choque entre ellos, de contienda. Se fue Marcos, pero ya después regresó y fue una gran ayuda para Pablo. Entonces es importante que se sepan los nombres de aquellos que apostatan, aquellos que contradicen, aquellos que están dividiendo a la iglesia, para que de ellos también se cuide la iglesia, la grey, ¿sí? Porque si nada más dicen, hermanos, hay falsos hermanos, ¿y quién será el falso? Y empiezan a murmurar, empieza a ver, ¿será él? No, ya cuando te dicen un nombre como Himeneo, ya sabemos quién es Himeneo, no, pues vamos a cuidarnos, no vamos a acercarnos, no vamos a escucharlo porque trae falsas enseñanzas, ¿sí? Ya cuando hay un nombre, ya sabes hacia dónde evitar tú
mirada o evitar el estar en contacto con ellos. Es muy importante el saber los nombres que han apostatado, los nombres de los que están en pecado, los nombres de los que están tratando de meter otra o introduciendo más bien otro tipo de enseñanza, ¿sí? Recordemos que en el tiempo cuando Timoteo fue allá a Éfeso, la iglesia estaba siendo atacada muy fuerte por la apostasía, pero también no nada más por la apostasía. Recuerden que para que entre la apostasía en una iglesia, esa iglesia debe estar en ignorancia. Porque una iglesia bien alimentada, una iglesia bien enseñada, no va a ser atacada por la apostasía. Va a ser atacada ¿por quién? Por los débiles, por los flojos, por los que no quieren crecer, por los que no quieren avanzar, por los que dicen yo ya estoy así bien y no necesito. Pero la iglesia verdadera siempre va a crecer, siempre va a estudiar, siempre va a aprender y difícilmente va a entrar la apostasía en cada uno de los hermanos. Y en la congregación, pues sí va a haber ese tipo de apostasía porque el enemigo entra para buscar a los débiles. Así que mis hermanos, si tú eres iglesia, si tú eres hijo de Dios, debes de ir creciendo para que cuando llegue ese apóstata, llegue ese falso hermano, tú lo puedas distinguir, tú puedas decir, oye, esto que me estás diciendo no es bíblico, oye, esto es murmuración, oye, esto no es correcto, ¿sí? Pero no, como eres débil, alguien murmura, ay, ¿a poco de veras? Sí, es cierto, yo me di cuenta, el pastor como que me estaba viendo feo. Y empiezas a hacer las cosas ya no por la doctrina, ¿sí? Sino empiezas a escuchar espíritus engañadores, espíritus que te empiezan a hablar cosas que no tienen que ver con la doctrina. Porque si es con la doctrina, entonces no estás en una iglesia sana. Pero si es contra el pastor, si es contra el hermano, si es contra la hermana, quiere decir que estás escuchando espíritus que lo único que están haciendo es murmurar en contra de los siervos. Yo quiero decirles algo, mis hermanos. Ni Pablo, ni nadie de los que están aquí en la tierra y han estado aquí en la tierra son perfectos. Todos tienen errores. Todos tenemos errores. Tú tienes errores, tú te equivocas, tú fallas, tú tienes mal carácter, tú tienes buen carácter, tú tienes a veces días malos, días buenos. Entonces, mis hermanos, si ustedes se fijan en la persona y llega un murmurador, tú vas a caer. Tú vas a caer. Pero si alguien llega y te dice, oye, es falsa doctrina lo que están enseñando. Ah, pues vente, vámonos con el pastor y vamos a decirle. No, yo nada más te digo para que tengas cuidado. No, ¿sí? Como decía Chabelo, ojo, mucho ojo, ¿sí? Díselo a tus mayores. No, vamos con el pastor. Si tú estás diciendo que es falsa doctrina, vamos. Pero tristemente, por la desobediencia, por la debilidad espiritual, prefieres escuchar a esos espíritus, en lugar de decir, vamos a confrontarlos, vamos a decirles que es falso. Por eso, de verdad, mis hermanos, denle gracias a Dios por los miércoles. Los miércoles que tenemos los talleres, ahí luego, a ver, pastor, yo no entiendo esto. Yo no entiendo por qué dice usted esta palabra si yo entiendo aquello. Y de esa manera, ustedes van creciendo más. De verdad, mis hermanos, pocas iglesias tienen lo que nosotros tenemos los miércoles, de dar enseñanza tipo taller, donde hay preguntas, hay respuestas, y de esa manera ustedes van a ir creciendo. Pero ¿quiénes van a crecer? Los hijos de Dios. Los que quieren crecer, los que quieren trabajar, los que están velando, los que están sirviendo, los que quieren servir al Señor. Así que, mis hermanos, la iglesia está siendo atacada por la apostasía. Y no forzosamente nada más es adentro, también afuera. Hubo un tiempo que yo decía, hermanos, hay muchos murmuradores. Hay incluso en esta iglesia Judas, y hubo quienes se enojaron. Oiga, pastor, pero ¿por qué dice que hay Judas? ¿Usted sabe quién es? Digo, todavía no, mis hermanos, pero yo creo que Dios me lo va a mostrar. Y sí, Dios lo mostró. Uno de esos que estuvo en desacuerdo era mujer, y no voy a decir que era Valerio, pero se fue, porque tristemente murmuraban.
Y si estoy diciendo nombres es porque Dios me lo muestra, que tengo que dar nombres, mis hermanos. Y no terminaría yo de dar nombres si me pusiera yo. Así que vamos a continuar. Pablo también, aparte de decirle a Timoteo cómo llevar a cabo esta labor, también le dijo, cuídate de ti mismo. Hay algo muy importante, mis hermanos, que nunca debemos olvidar: cuidarnos de nosotros mismos. Cuidarnos de nosotros mismos. No tengamos un alto concepto de nosotros. Ay, no, yo soy el mejor pastor, yo soy la mejor hermana. No, ya deberían de ver mi ejemplo. Tristemente, muchos quieren que sean ejemplo de ustedes, ¿sí? Pero para llenarse de orgullo y de soberbia. Pablo un día dijo, sean santos como yo soy santo, ¿sí? Aprendan como yo he aprendido, sean como yo soy. Pero no lo decía para enorgullecerse, mis hermanos, sino porque muchas veces, tristemente, ponemos la mirada en el hombre. Y Pablo decía, bueno, si van a tomar algo de mí, sean santos como yo soy santo, amen al Señor como yo lo amo. Porque muchas veces, en lugar de ver lo que están haciendo para el Señor y cómo están obedeciendo al Señor, están viendo los defectos. Si ustedes se dedican a buscar mis defectos, mis hermanos, van a encontrar miles, muchísimos defectos que tengo, ¿sí? Pero si ustedes quieren buscar algo que les pueda ayudar a crecer, vean lo que estoy haciendo por el Señor. Es lo que decía Pablo, ¿sí? Así que, mis hermanos, Pablo le dijo a Timoteo, cuídate a ti mismo y cuida de la grey, cuida del rebaño, cuida de las ovejas. Dios te está poniendo en un cargo donde debes de tener cuidado de ti primeramente, porque el orgullo y la soberbia te pueden desviar, y cuida también de lo que estoy poniendo en tus manos. Dios ha puesto ovejas al cuidado de cada pastor. Y Dios va a pedir cuenta de cada pastor, de cada oveja, perdón. A cada pastor le va a pedir cuenta de cada oveja. De una, de otra, de otra, de otra. Oiga, pastor, pero es que esa no parecía oveja. ¿Y tú cómo sabías que no era oveja? Perdón, Señor. Sí es cierto. ¿Sí? Así que, mis hermanos, Dios me va a pedir cuentas de todos. Dios va a pedir cuentas de todos. Así como Dios te va a pedir cuenta de tu familia, también Dios le va a pedir a cada pastor cuenta de cada persona que esté en la congregación. Y tengamos cuidado. Por eso es que le dijo, cuídate de ti mismo. Y después también cuida del rebaño. Cuida de aquellos que van a estar a tu cargo. Y Pablo, aquí en el capítulo 5, si ustedes se dan cuenta de lo que acabamos de leer, empezó a personalizar. Habló de los pastores en general, habló de los diáconos en general, habló de los hombres en general, habló de las mujeres en general, pero aquí empieza a personalizar. Cuida del anciano, cuida de la anciana, cuida de los jóvenes, cuida de las jovencitas, cuida de las viudas. O sea, había un grupo de gente que tenían que tener un cuidado especial, y esos eran los ancianos. Eran los jóvenes, eran las viudas en estos versículos a donde está hablando Pablo. ¿Por qué era importante ellos? Porque sabía Pablo, a través de Dios, que iba a haber muchos jóvenes que ya no iban a honrar a los ancianos. Y lo estamos viendo ahora el día de hoy. También sabía Dios, y a través de Pablo lo usó, porque sabía que muchos se iban aprovechar de los jóvenes y de las jovencitas. Y también lo vemos porque ya en esos tiempos y antes muchos se estaban aprovechando también de las viudas. Eran los grupos, podríamos decir, débiles, los grupos frágiles, los grupos vulnerables, los grupos que necesitaban mayor atención, y por eso Pablo le dice específicamente, ten cuidado de los ancianos, de las ancianas, de los jóvenes, de las jovencitas y de las viudas. Bien, ¿eso era importante para Pablo? Sí. ¿Eso es importante para Dios? Sí. ¿Eso es importante para la actualidad? También, mis hermanos. Porque si nosotros no aprendemos cómo debemos de comportarnos con cada una de las personas, probablemente estemos blasfemando el nombre de Dios por hacer las cosas incorrectamente.
Mucha gente dice afuera, incluso nosotros a lo mejor lo llegamos a decir, es que no hay un manual, es que no hay una manera de cómo comportarme con mi esposa. No, sí hay un manual, se llama Biblia. Pero ¿cómo voy a educar a mis hijos? Hay un manual que se llama Biblia. Pero ¿cómo voy a tratar a mi mamá y a mi papá? Hay un manual que se llama Biblia. O sea, la Biblia nos enseña todo, mis hermanos, a cómo comportarnos en todo, ¿sí? La Biblia nos habla de todo, aunque a muchos les parezca obsoleto, anticuado o aburrido, este libro es el que nos enseña todo, mis hermanos. Cómo debemos de ser con los jóvenes, con los niños, con las mujeres, con los adultos, con los ancianos, con los sordos, con los mudos, con los cojos, con todos. Si quieren ustedes aprender mucho de eso, lean Levítico. Lean Levítico, ahí nos habla muchísimo, pero vamos a tratar de tocar algunos puntos de estos, mis hermanos. Así que, de verdad, la Biblia nos enseña cómo debemos comportarnos los hijos de Dios aquí en esta tierra. Aquí en esta tierra. No podemos poner el pretexto de que yo no lo sabía. Incluso lo que no dice en la Biblia, por medio de la enseñanza, Dios nos revela lo que debemos hacer o no. Oiga, pero sí se puede poner unos tatuajes, ¿no? Porque aquí no dice, no te pongas tatuajes. Pero la Biblia nos habla de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y así podemos ir viendo, y viendo, y viendo, y todo va a tener una respuesta bíblica. Porque si no es para la gloria de Dios, entonces no es correcto. Pero tristemente, mis hermanos, muchos están desviando, muchos están cambiando la palabra de Dios para sus propios beneficios. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante, de cómo tristemente muchos que han apostatado a la palabra de Dios, que han apostatado a la fe, están, se oye fuerte, pero lo tengo que decir, están desvistiendo a la novia de Cristo, o la están vistiendo como una ramera. Y no debe de ser así, mis hermanos. La novia de Cristo la tenemos que vestir dignamente, decorosamente, como lo dice la palabra de Dios. Así que nosotros tenemos que aprenderlo todo esto por medio de las Escrituras, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia. Amén. Las Escrituras no necesitamos ninguna otra cosa. Con las Escrituras es más que suficiente. ¿Sí? Ya lo demás que venga, pues yo no creo, yo pienso, yo digo que sería lo mejor, ya es cosa del hombre. Pero la palabra de Dios nos enseña que es la única que nos lleva a la perfección. Dice la palabra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. ¿Por medio de qué? De las Escrituras. Por medio de las Escrituras. ¿El hombre no la quiere? Claro que no. Pero los hijos de Dios, claro que sí. Nos deleitamos en la palabra, aprendemos de la palabra, conocemos la palabra y aplicamos la palabra en nuestras vidas. Así es como debe de ser. La Biblia nos enseña cómo vestir, cómo decorarnos, cómo educar a nuestros hijos, cómo llevar nuestro matrimonio, cómo dirigir una nación. Incluso nos enseña cómo pelear una batalla. ¿Sí? Tanto literal como espiritual. ¿Sí? Aunque ahora ya nuestras batallas son espirituales, también hay batallas literales que debemos pelear. Así que la palabra de Dios nos enseña todo, desde lo más simple, como cómo usar la vara de la corrección, hasta no matarás, no fornicarás, no darás falso testimonio, no a la idolatría, no a la hechicería. O sea, de verdad, mis hermanos, la palabra es completa, todo lo tiene. Y sobre todo, como les decía yo, es el manual para ataviar correctamente a la novia de Cristo. Amén. ¿Sí? Nosotros queremos saber cómo ataviar a la esposa, a la novia de Cristo. La palabra de Dios nos va a enseñar. Amén. No tenemos que añadirle más. Así que no es de extrañar que Pablo le dijera a Timoteo, te encargo a cada uno, específicamente
Y no es nada más para Timoteo, sino también es para el ministro, para la iglesia, pero para los que son salvos, no para los congregantes ni las visitas, porque para ellos es locura. Para ellos es locura, pero para los hijos de Dios sabemos que es poder de Dios. Amén. Amén. Así que mis hermanos, pues vamos a iniciar, vamos a empezar con nuestro estudio. Esta fue la introducción para que vayamos aprendiendo cómo debemos de ataviar a la novia de Cristo, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de tratar a cada uno de aquellos más vulnerables. Y entre ellos Pablo le dice el anciano. Vamos a ver primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 1. Nada más voy a hablar del anciano, así que vamos a leer nada más la mitad del versículo. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Si ustedes se dan cuenta, aquí se menciona al anciano, no como al pastor. No está hablando de pastor, no está hablando de obispo. Recuerden que la palabra anciano es lo mismo tanto para el pastor como para el anciano de edad. Aquí está hablando al anciano de edad, en general. Sin importar si es pastor, no es pastor, si es únicamente un congregante, si es únicamente una visita, está hablando al anciano en general, ¿sí? Específicamente está hablando del anciano cristiano, ¿sí? Porque si ustedes se dan cuenta, dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Pero también quiero hablar un poco acerca del anciano en general, que es el anciano pues que podemos ver en la calle, puede venir de visita o podemos tener contacto con él. Lo primero que aprendemos en el libro de Levítico nos dice que delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. ¿Sí? Levítico 19:32 dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos una responsabilidad, tenemos una obligación, los adultos, los grandes, los que tenemos hijos, es enseñar a nuestros hijos a honrar las canas, honrar a los ancianos, honrar a los adultos. Aunque se pinten el cabello, tienen canas. Así que, mis hermanos, debemos de saber, de enseñar a nuestros hijos, primeramente, ¿cómo? Con el ejemplo. Con el ejemplo. Muchos, tristemente, escucho aquí que dicen, oye, yo me subí al camión, al autobús, y en lugar de que se pararan, no, se hacen los dormidos los jóvenes. ¿Para qué? Para no darle lugar a los ancianos, para no darle lugar a la mujer. Imagínense nosotros aquí que llegue un anciano a la congregación y que te hagas el que estás leyendo la Biblia o el que estás volteando para arriba a ver si viene el Espíritu Santo. No, mis hermanos, tenemos que honrar a los ancianos, tenemos que darles el lugar y tenemos que enseñar a los jóvenes primeramente. Por eso Pablo le dice a Timoteo de que debemos, ¿de qué? De no reprender al anciano y exhortarlo como a padre. Pero ya después vemos aquí en Levítico que nosotros debemos honrar a las canas, honrar el rostro del anciano. Si ustedes se dan cuenta, todo va unido. Tanto Levítico como Pablo con Timoteo le está diciendo exactamente lo mismo, honrar al anciano. ¿Qué significa honrar a los ancianos? Honrar a los ancianos es respetarlos, pero no solaparlos. Así es. ¿Sí? Que quede bien claro esto. Una cosa es respetar y honrar al anciano y otra cosa es que tú le solapes su pecado. Entonces, ¿por qué Pablo le está diciendo aquí que no lo reprenda, pero que lo exhorte? ¿Sí? Ustedes podrían decir, bueno, si está diciendo no lo reprenda, entonces puede hacer el anciano lo que él quiera, puede comportarse como quiera, pues le está diciendo a Timoteo que no lo reprenda. Recuerden, ya aprendimos qué significa exhortar, ¿verdad? Exhortar es enseñar, corregir, animar, consolar. Entonces yo sí voy a corregir al anciano,
no lo voy a reprender. La palabra reprender en el griego, mis hermanos, está hablando de golpear. Está hablando de vociferar, de lastimar, de hacer daño. Entonces, por eso es que dice, no lo reprendas, no lo golpees, no le llames la atención delante de todos para que sea avergonzado, sino exhórtalo, enséñalo, consuélalo, anímalo, hónralo, respétalo. Y te aclara bien Pablo y dice, como a padre, como a tu padre. Y tú podrías decir, bueno, pero si yo con mi padre me llevaba de a tú por tú, y no me llevaba yo de a cuartos, y me llevaba yo... No, está hablando como a padre conforme a la Biblia, conforme a la palabra. Y la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Entonces nosotros, antes de tomar una decisión equivocada, nosotros tenemos que ver el contexto que es bíblico. Así que si me está hablando que debo de tratar al anciano como a padre, no es como trataste a tu padre, no es como te llevaste con tu padre, no es como tus hijos se llevan contigo, sino es como lo dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Habla, respeta a tu padre, respeta a las canas. Por eso, mis hermanos, antes de ir a preguntarle al inconverso, oye, ¿cómo debo de llevarme con mi papá? Pregúntale a la Biblia cómo debo de ser con mi padre, cómo debo de ser con el anciano, cómo debo de ser con la anciana, cómo debo de ser en cada área de mi vida. Porque tristemente muchos escuchan espíritus engañadores y quieren llevar a cabo las cosas conforme a sus propios deseos personales. Pero la palabra es clara, tenemos que aprender de las Escrituras. Así que dice en este momento que debemos de honrar a los ancianos como a padres, y vemos nosotros que esa es la diferencia entre reprender y exhortar. Así que nosotros vamos a guiar, consolar, animar, disciplinar si es necesario, pero sin enseñorearnos de ellos. Así es. ¿Sí? Espero y tú estés entendiendo que debes de tratarlos como a tus padres. Ay, pero a mi papá a veces me desespera y hasta le grito, ¡ya, papá! Pues no debe de ser así, porque la palabra de Dios dice que debemos de honrar. Debemos, mis hermanos, aprender a guiar a los ancianos, sin menospreciarlos, sin sobreprotegerlos y sin aprovecharnos de su edad o su debilidad física por causa de su edad. Tenemos que ser pacientes con ellos. Yo te pregunto, ¿cómo te gustaría que te trataran tus hijos? ¿Cómo te gustaría que te trataran en la iglesia? ¿Cómo te gustaría que fueran las personas que se acercan a ti contigo? ¿Sí? Y esto lo dejo para tanto al anciano como para la anciana. También vemos el comparativo que son los padres, los cuales debemos de tratarlos con respeto y con honra, porque ellos nunca dejarán de ser nuestros padres. Aunque se hayan equivocado, mis hermanos, o aunque se sigan equivocando, ellos merecen ser honrados y amados. ¿Sí? Si yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo mi mamá o mi papá, yo voy a exhortarlo conforme a la palabra, con honra, con amor, con respeto, con paciencia, con tolerancia. ¿Sí? Yo ya no tengo a mis padres, pero yo con mi suegra lo ejercito. Yo con mi suegra, a ver, suegra, véngase para acá, yo la voy a cargar, y le da una risa cuando la quiero cargar. No se ha dejado cargar todavía. Pero bueno, de verdad, mis hermanos, tenemos que aprender a ser tolerantes con los hermanos que ya son de edad avanzada. Así que ahí les pido que sean tolerantes conmigo. No es cierto, mis hermanos. Bien, dice en Hebreos 12:9, del 9 al 11, nuestros padres terrenales nos disciplinaban y los venerábamos. Ellos nos disciplinaban como a ellos les parecía. Y es verdad que ninguna disciplina es causa de gozo, sino de tristeza. Mis hermanos, aquí el escritor de Hebreos, que no sabemos quién es, está hablando de que a nuestros padres los venerábamos cuando éramos inconversos.
ahora debemos venerarlos más, y a los ancianos también. Amén. Debemos honrarlos, debemos honrar a los ancianos como a padres. Hoy los jóvenes no respetan, Ay, sí. no obedecen a los ancianos, se burlan de ellos y algunos incluso los llegan a golpear. Yo no sé si ustedes vieron las noticias de dos jóvenes, no tres creo, me parece. Uno estaba filmando y otro pasó, era un indigente, pero era un anciano. Independientemente de lo que sea, mis hermanos, si es indigente, si es rico, si es el presidente, sea quien sea, nosotros debemos honrarlo. Y pasan ese video, como el muchachito que está filmando hasta se ríe, y el otro jovencito pasa y empuja al indigente, al señor, al anciano, y aparte de empujarlo, le da de golpes con los puños, y ya que está en el suelo lo patea. ¿Y quiénes somos los responsables? Los padres. Los padres, mis hermanos, porque no hemos enseñado a nuestros hijos a honrar las canas, a respetar las canas, a venerar las canas, independientemente de quien sea, mis hermanos. Sí, así es. Ay, es un indigente, ay, es un borrachito, ay, es un esto. No, mis hermanos, nosotros debemos respetar, honrar, y desde casa es nuestra responsabilidad. Por eso a veces a los niños, ¿por qué se llevan así? ¿Por qué se pelean? ¿Por qué haces esto? Oye, no le contestes a tu papá. Oye, uno como pastor parece el papá, mis hermanos. En lugar de que sea la responsabilidad de los padres estar educando a sus hijos, uno tiene que hacerlo porque los padres no lo hacen. Están solapando a sus hijos. Y ya cuando crecen, oye, ¿a qué hora perdimos a nuestro hijo? Pues ¿a qué hora lo perdiste? Desde que nació. Desde que nació. Porque no lo has educado desde que nació. Pero la palabra es clara. Tenemos que enseñar, mis hermanos, a nuestros hijos a honrar las canas. Ay, es que mi abuelita me desespera. Honra a tu abuelita, Así respeta es. a tu abuelita, ama a tu abuelita, cuida a tu abuelita, a tu abuelito, hónralo, respétalo. Ay, no, es que ya está re viejo, ya está ruco, ya está esto, de verdad. Y en lugar de que nosotros reprendamos a nuestros hijos, nos da risa. Ay, mira, le dijo ruco. No, mis hermanos, tenemos que enseñar a nuestros hijos a honrar a las canas. Porque si no, cuando crezcan va a ser más difícil. Así es. Te está hablando tu abuelita, ay, es que quién sabe qué quiere. ¿Sí o no? De verdad, mis hermanos, seamos honestos, está pasando eso en nuestras casas. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ve y corrige todo eso. Porque los hermanos no están corrigiendo a sus hijos. Los hermanos, la iglesia está creciendo desordenadamente. Y tenemos que poner orden. Timoteo tenía que aprender a cómo guiar al anciano y no nada más aprender, sino también enseñar a la iglesia cómo cuidar a los ancianos. En especial ahorita aquí era del hombre. También hay otro punto, no quiero hablar nada más en contra de los jóvenes. También podía llegar Timoteo y decir, oigan, pues yo vengo a poner orden aquí a la iglesia. Y no faltaría el ancianito rebelde que va a decir, ¿tú qué me vas a enseñar, mocoso? ¿Tú qué me vas a decir? Que tú eres un muchachito a comparación de mí. Entonces, de verdad, mis hermanos, Timoteo tenía que guardar la compostura y aprender a guiar al anciano, aunque el anciano fuera rebelde. ¿A qué me refiero de esto, mis hermanos? Que sí, efectivamente, hay ancianitos que necesitan su vara, pero tiene que ser con amor, con respeto, con tolerancia, con mucha honra, ¿sí? Porque hay ancianos que son rebeldes, porque fueron rebeldes, porque crecieron en rebeldía, porque han sido necios, ¿eh? No quiero decir que, ay, no todos los ancianitos son dulces. No, ¿cuál? No, aunque tengan la cabecita de algodón de azúcar, ¿sí? No todos son dulces. Así que tenemos que aprender. Los jóvenes, aquí hablando de Timoteo, hablando de los líderes, hablando de los pastores, tenemos que aprender a guiar a los hermanos. Hermanita, ya van como 500 veces que le exhorto de esto. Por favor, aprenda. Ya llevan 2000 veces mi hermanita que no aprende.
con amor, con respeto, con honra, porque también hay que disciplinarlos a veces, pero sin enseñorearse. Si estamos entendiendo, ¿verdad, mis hermanos? Espero y entendamos cómo debemos de tratar a los ancianos. Estoy hablando de los ancianos, imagínense las ancianas. Y cállese, que yo soy su madre. Bueno, pero no, eso ya después lo vamos a ver con las ancianas. Pero de verdad, los ancianos en la iglesia muchas veces se quieren sobrepasar. ¿Por qué? Porque dicen yo sé más que tú. Yo soy mejor que tú. ¿Tú qué me vas a enseñar? Yo ya tengo más vida en este mundo. Sí, pero yo no te estoy hablando de la vida en el mundo. Te estoy hablando de cómo quiere Dios que te comportes en el rebaño, en la iglesia de Cristo. ¿Sí? Así que Timoteo tenía que actuar con mucho tacto en su relación con los ancianos. Tenía que cuidar a los ancianos, en especial los hombres, pero también tenía que guiarlos, exhortarlos, enseñarlos, no solaparlos, pero con tacto, porque sabía que iban a venir ciertos ancianos que se iban a querer sentir más que Timoteo únicamente por el simple hecho de que tenían canas y Timoteo todavía no. Así que Pablo sabía que iba a suceder eso y por eso le dice, no lo reprendas en público, no te enseñorees de él, pero exhórtalo como a padre. Ámalo como a padre, cuídalo como un padre. Timoteo no podía adoptar una actitud prepotente, y menos con los ancianos, sino que tenía que animarlos, consolarlos, enseñarlos y guiarlos. ¿Sí? Recuerden que no hay pretexto. Todos los hermanos en Cristo, no importa la edad, saben lo que es bueno y saben lo que es malo. Sí. Todos. Ay, es que yo no sabía que esto era malo, pastor. Ay, es la edad, es el Alzheimer. No, mi hermanita, no es ni la edad, ni el Alzheimer, ni nada. Es su necedad, mi hermano. Es su corazón. Así que le voy a enseñar cómo tiene que hacerlo. 2 por 2, ¿cuánto es? Ay, creo que 8. No. ¿Sí? De verdad, mis hermanos, no hay Alzheimer para lo bueno y lo malo. Sí sabemos que es bueno y sí sabemos que es malo. Entonces, esa era la responsabilidad de Timoteo en esa iglesia. Poner orden específicamente, poner orden para con los ancianos. Voy a continuar con el versículo 1, mis hermanos. Ya después de pasar de no reprendas al anciano, sino exhórtalo como a padre, dice a los más jóvenes como hermanos. Si se están dando cuenta, Pablo le estuvo enseñando a Timoteo por género, ¿sí? Y por edad. O sea, no dijo ancianos y ancianas, sino dijo ancianos hombres. Ahora se va con los jóvenes hombres también, ¿sí? Aquí vemos que a los jóvenes debería de reprenderlos y exhortarlos. A ellos sí. Al anciano no. Dice al anciano, no reprendas al anciano, sino exhórtalo como a padre. Dice a los más jóvenes, como hermanos. ¿Como hermanos qué? Como hermanos repréndelos y como hermanos exhórtalos. O sea que ellos sí los voy a reprender. Sí, porque son más necios. Y ellos tienen una ventaja, que como están más jóvenes, aguantan más los varazos. No es cierto, mis hermanos. A los más jóvenes, porque son más necios, hay que reprenderlos un poquito más fuerte. Hay que enseñarles un poco más fuerte. No enseñorearse de ellos, pero sí hay que reprenderlos y exhortarlos cuando es necesario. Reprenderlos cuando son necios, porque la vara es ¿para quién? Para el necio. Y exhortarlos cuando son obedientes. Recordemos que la exhortación no es regaño. Exhortación es enseñar, consolar, animar, guiar. Quiero que se quede bien grabado eso, mis hermanos, porque todavía muchos hermanos siguen diciendo, es que el hermano me exhortó, ¿sí? Sí, me disciplinó, me regañó No, eso no es exhortar, ¿sí? Eso es que reprender. Aquí lo estamos aprendiendo. Así que, mis hermanos, era importante que Timoteo también aprendiera a disciplinar o reprender y exhortar a los jóvenes. No confundamos, mis hermanos. A veces dicen,
Si llega un pastor de jóvenes, que tristemente no debería de haber pastores de jóvenes, pero bueno, ya por ahí hay algunos que se andan nombrando pastor de jóvenes, y también aquí han querido, hacemos el grupo de jóvenes y que nos guíe el hermano tal. Ajá, sí. ¿Cuándo? ¿Hoy o mañana? Y al rato sale un Roboán, y que nada más voy a hacerle caso a los jóvenes y voy a tratarlos como yo quiero. No, mis hermanos. Tristemente, el joven aún no está capacitado para guiar. Timoteo, recordemos que no estaba tan joven de acuerdo a la edad de ese tiempo. Mas, sin embargo, su enseñanza, su actitud, su disciplina, su amor, su obediencia, lo hizo poder tener un grado para llegar y poder poner orden a esa iglesia. Yo te pregunto, hermano joven, ¿estarás preparado para ir a poner orden a una iglesia donde hay apostasía? ¿Estarás preparado para ir a una iglesia donde hay falsa doctrina? Y no me digas que sí, porque ya se mostró el ejemplo. Los metimos para corregir a un grupo y salieron comiéndose el queso. Pero bueno, esa es otra historia. Bien, así que Timoteo, no porque fuera joven, iba a solapar a los jóvenes, o iba a enseñorearse de los jóvenes, o iba a llegar y, no, yo soy mejor que ustedes, porque a mí me mandaron y ustedes son mis súbditos ahora. No. Pablo le dice a los jóvenes, trátalos como ¿qué? Como hermanos. Y no está hablando de como hermanos en la carne, porque no vaya a decir, lo voy a tratar como Caín trató a Abel. Oh, no, ya sé, lo voy a tratar como los hermanos trataron a José el soñador. ¿Lo vamos a vender o lo vamos a echar en un pozo? No, está hablando de los hermanos en Cristo. Así es. Debemos de tratarnos como hermanos en Cristo. Amén. La iglesia es iglesia. Es iglesia. ¿Sí sabían eso? ¿Que la iglesia de Cristo es la iglesia de Cristo? Amén. Que la iglesia de Cristo no es jóvenes, adultos, mayores y todo, no. La iglesia de Cristo es la iglesia de Cristo. Cada uno tiene su don, cada uno tiene su ministerio. Unos son pie, otros son mano, otros son ojos, otros son pestañas, otro cabello, pero todos son iglesia de Cristo. ¿Sí? O sea, no es la iglesia de los jóvenes, la iglesia de las mujeres, la iglesia de los ancianos, la iglesia de esto. No, todos somos iglesia, mis hermanos. Todos somos iglesia. Incluso ni debería de haber grupo de hombres, ni grupo de mujeres, ni grupo de niños, ni grupo de jóvenes, ni de grupo de nada. Todos deberíamos de aprender igual y parejo. Así debería de ser. Así era en la antigüedad. En el Antiguo Testamento nos dicen, y se reunieron los jóvenes en su ministerio y en su grupo. Y luego las ancianas tenían su hora de su cafecito. No, mis hermanos, no, todos tenían que aprender, todos tenían que caminar juntos, y la iglesia así es. Que esto ha ayudado para edificar en algunas iglesias, no en todas, gloria a Dios, pero hay algunas donde no, y más con los jóvenes donde cada quien hace lo que le parece, y los pastores viendo el fútbol. Bueno. Ok, mis hermanos. Así que Timoteo no podía solapar a los jóvenes nada más porque eran de su edad o porque fueran jóvenes. Al contrario, Timoteo tenía que reprender y exhortar a los jóvenes como hermanos en Cristo. Es que soy joven, pero eres hermano en Cristo. Es que soy joven, pero te dices iglesia. Es que soy joven, pero dices que ya naciste de nuevo. Así que tienes que comportarte como iglesia. Así es, amén. Sí, eres una iglesia joven, pero para eso me mandó Dios a través de Pablo, para que crezcas, para que madures, para que te comportes como un hermano en Cristo. Así es, amén. Y si es necesario que te exhorte, te voy a exhortar. Si es necesario que te reprenda, te voy a reprender. Eso le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Tienes que poner orden. Trátalos como hermanos, con respeto, con honra, con amor, pero guíalos, que crezcan, que maduren. No los solapes. No hagas lo que no quisieras que te hicieran. Así que Timoteo tenía que guiarlos como hermanos, pidiendo que se comporten como es digno de un hijo de Dios
no importando su edad. No importa tu edad, ya tienes entendimiento. ¿Cómo para lo malo sí lo puedes hacer? Y ay, es bien difícil hacer las cosas de Dios. No, pues entonces naces de nuevo. Necesitas nacer de nuevo, porque para un hijo de Dios puede hacerlo. Así es. El puerco no va a poder ser oveja. El puerco va a seguir siendo puerco. Pero si tú dices que has nacido de nuevo, si tú dices que eres oveja, te vas a comportar como oveja. Vas a balar. Así es. Vas a balar, no vas a ladrar. A ver, bala. No, entonces necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Por eso es que tenemos que enseñar a los jóvenes a comportarse como iglesia, como hijos de Dios, como un comportamiento, más bien un comportamiento digno de un hijo de Dios. No importa la juventud. A veces me dicen, ay, es que estás exigiéndole mucho a la hermanita tal. No voy a decir quién, pero ya saben quién es, ¿sí? Y le digo, no le estoy exigiendo, es que ella dice que es hija. Dice que es hija de Dios y tiene que comportarse como hija de Dios. Tiene que compartir la palabra, tiene que decir amén, tiene que levantar las manos, tiene que aplaudir, tiene que gozarse porque dice que es hija de Dios. Así es, así es. Pero es que no dicen amén, entonces no es hija de Dios. Es que no comparte, no es hija de Dios. Pero es que dice, ¿sí? Muchos en ese tiempo le dirán, Señor, Señor, y no van a entrar al reino de los cielos. Así que a mí me preocupa ahorita, porque yo voy a entregar cuentas. Si a los padres no les interesan sus hijos, a mí sí. ¿Sí? Porque yo estoy obedeciendo al Padre. Obedeciendo al Padre. Así que mis hermanos, lo siento mucho si sigo con los jóvenes y uno y otro y otro y otro, porque ellos tienen que comportarse como es digno de un hijo de Dios, no importando su edad. Ellos saben lo que es bueno y lo que es malo. Porque si no lo supieran, no se portarían mal. Y saben tanto que es malo, que hasta se esconden cuando hacen las cosas mal. Así que, como dice la palabra, todos debemos de comportarnos como hijos de Dios, los que somos hijos de Dios. Dice la palabra de Dios, Levítico 19:17, mis hermanos. Levítico 19:17. Tenemos que aprender a exhortar y reprender a nuestros hermanos, pero sin aborrecerlos. De verdad, mis hermanos, cuando yo los reprendo, jóvenes, es porque los amo. Amén. No es porque los aborrezco, no es porque me caigan gordos, eso es aparte. No es cierto. No es cierto. Ya sabía yo que luego iban a abrir los ojotes. Dice Levítico 19:17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. ¿Sí? Tenemos la obligación, no nada más yo, mis hermanos. Yo tengo la obligación, sí, la responsabilidad, sí, porque soy el pastor, pero también tú eres iglesia. Así es. Tú eres hermano en Cristo. Deja a un lado de que es mi hijo, es mi hija. Él es tu hermano en Cristo. Él está diciendo que es hijo de Dios. Se quita el papá y el hijo, se quita la familiaridad y ahora es mi hermano en Cristo. Me preocupa mi hermana en Cristo. Me preocupan los hermanos en Cristo. Y dice, no aborrecerás a tu hermano. En tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Si tú estás solapando a tu hermano joven, o a tu hijo, o a tu hija, estás siendo partícipe del pecado de él. ¿Sí dice claro así, verdad? Sí. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. No lo aborrezcas, ámalo. ¿Sí? Exhórtalo, repréndelo con amor. Razona con tu prójimo para que no seas partícipe de su pecado. Cuando tú dejas que tu hijo o que tu hermano en Cristo joven haga algo sabiendo que es malo,
estás siendo partícipe de su Así es. pecado. Así de claro, mis hermanos, por si no habías entendido el versículo. ¿Cuál es el propósito de exhortar a tu hermano? ¿Cuál es el propósito de reprender a tu hermano? A tu hermano en Cristo. Porque si no es tu hermano en Cristo, entonces el propósito es para su salvación, Así es. para que sea salvo. Pero si es salvo o se dice salvo, el propósito es para regresarlo al camino, para que enderezca su paso. ¿Pero dónde lo dice, pastor? Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Has permitido que tu hermano enderece el camino que a lo mejor estaba nublado para él por medio de su necedad. No es tan malo lo que estoy haciendo, sí es malo. Y has ganado un hermano. Gloria a Dios. Así que exhorta y repréndelo para regresarlo al camino. Ese es el propósito. No es para enseñorearte de él. No es para lastimarlo. No es para juzgarlo. No es para ponerle el dedo únicamente, sino para que regrese al camino. Así es. Para que camine rectamente. Para que aprenda el camino del Señor. Volvemos otra vez. Esto es para hermanos en Cristo. Dice aquí, ¿y cuántas veces tengo que perdonar al hermano? ¿Cuántas veces tengo que estar con mi hermano en Cristo? Y más el joven, que es el más necio de todos. Entre el anciano y el joven, somos los más necios, ¿verdad? Lo bueno es que ya pasamos la juventud, sí, pero ahora vamos a la ancianidad y más necedad. Lucas 17, 3 al 4. Fíjense que estos versículos, hermanos, debemos de grabárnoslos bien. Lucas 17, 3 y 4. Dice, mirad por vosotros mismos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Primero que tenemos que mirar por nosotros mismos. O sea, entre todos nosotros, primeramente en mí. Dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, ¿qué? Perdónale. Y después en el 4 dice, y si 7 veces al año, ¿sí dice así? Dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere hacia ti, diciendo, me arrepiento, ya no le hagas caso. No dice, perdónale. Perdónale. Si 7 veces al día peca contra ti y 7 veces al día te dice perdóname, perdónale. ¿Y cuántas veces llegas y me perdonas? Ay, otra vez. Ya llevas como 1000 veces que me pides perdón. ¿Me perdonas? Sí, te perdono. Aunque por debajo con el dedito le hagas que no. No, no es cierto, mis hermanos. Tenemos que perdonarle. Tenemos que amarle. Hay de necios a necios. Unos hasta se llaman René por renecios. Pero tenemos que perdonarles. Así es. Tenemos que perdonarlos siempre y cuando se arrepientan. Así es. Siempre y cuando se arrepientan. ¿Qué es arrepentimiento, mis hermanos? Es no volverlo a hacer. Y vas a estar batalla y batalla y batalla. Dice la palabra, no seas como el mulo. O como el caballo que necesita el freno. Hay muchos que somos como el mulo, que somos como el caballo que necesitamos estar pide y pide y pide perdón. Pero es mejor estar pide y pide perdón y estar perdone y perdone y perdone a que digas, ay, no me interesa. ¿Qué prefieres? ¿Que te pida perdón? O que diga, no, ya no me interesa, quiero ser del mundo, ¿y qué? Prefiero que pida perdón. Así que, mis hermanos, vamos a seguir con el hermano y vamos a seguirlo exhortando, reprendiendo, pero si él se arrepiente, vamos a perdonarle. Perdonarle sin importar cuántas veces sean, porque muchas veces nos creemos más santos y decimos, no, ya pidió muchas veces perdón, ¿por qué lo voy a seguir perdonando? Ni cambia. Nada más es analizarnos a nosotros.
Hay cosas que no hemos cambiado y que desde que llegamos a Cristo sabemos que son erróneas, que están mal, que son pecado y las seguimos haciendo. Y lo sabemos. Dentro de nosotros sabemos. Cuando nos vemos al espejo decimos, ah, pero ¿por qué sigues de necio? Ah, pero ¿por qué sigues haciendo esto? ¿Sí? Entonces, no tengamos un alto, ¿cómo se dice? Alto concepto de nosotros mismos. Tengamos cuidado. Vamos a continuar, mis hermanos. Se me da que me voy a quedar con el versículo 1. Bueno, es mejor, ¿verdad? Dice, exhórtale, repréndele y aparte de él si no se arrepiente, pero no lo tengas como enemigo. Exhórtale, repréndele y apártate de él si no se arrepiente, pero no lo tengas como enemigo. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Si gustan, vamos para allá, mis hermanos. Vamos allá, porque quiero que lo lean. Capítulo 3, versículo 6. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Si se dan cuenta, dice, no dice de aquel que se dice hermano, como en Corintios, primera de Corintios, dice que te apartes de todo hermano que ande desordenadamente. O sea, yo sé que mi hermano anda en murmuración, yo sé que mi hermano anda equivocadamente, yo sé que mi hermano anda desordenadamente y todavía me junto con él. Oye, pero si anda mal, ay, pero me cae re bien. Apártate de él, sepárate de él. Ay, pero es que se va a entristecer. Eso es lo que queremos, que se entristezca y que se arrepienta. Pero ahí va la necedad. Es que habla bien bonito. Es que es bien buen hermano. Ay, es que lo quiero mucho. Es que desde chiquitos nos juntábamos. Y ya tienen 50 años. ¿Sí? Pero dice, apártate de él. Vamos al 14 y 15 de ese mismo capítulo. ¿Capítulo? Estamos en el capítulo 3, versículo 14 y 15. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese ¿qué? Señaladlo y no os juntéis con él para que ¿qué? Se avergüence. Oye, ¿por qué no te juntas con él? Porque es bien rebelde, porque es necio, porque es desobediente, porque no obedece a la palabra, porque no obedece a sus padres, porque no obedece al pastor, porque no hace caso. Que se avergüence, que le dé vergüenza. No, pero pues todos le echan porras a ese rebelde. ¿Cuándo se va a avergonzar? ¿Sí? Dice, para que se avergüence, mas no lo tengas por enemigo, sino amonestarle como hermano. O sea, yo no es mi enemigo, porque él dice que es hermano, pero por lo mismo que dice hermano, voy a seguir amonestando, exhortando, reprendiendo, hablando y hablando y hablando y hablando, o una de dos, o corre y dice, no soy hijo de Dios, o se convierte, o verdaderamente se arrepiente. Así es. Son beneficios, mis hermanos. Amén. Porque si él dice no soy hijo de Dios, vamos a buscar que nazca de nuevo. Amén, amén. Si dice que es hijo de Dios, va a enderezar su camino. Pero muchas veces, no, es que si lo reprendo su mamá se enoja. Que se enoje su mamá. Eso le dijo Pablo a Timoteo. No importa que se enojen las mamás. ¿Sí lo leyeron ustedes? Sí, acá adelantito dice, no importa que se enojen las mamás, no importa que se enojen los papás, tú repréndelo. Así es. No lo tengas por enemigo, pero repréndelo para que crezca, repréndelo para que enderece su camino. Tenemos que, mis hermanos. ¿Sí? Tenemos que. ¿Y quién va a reprenderlo? ¿Timoteo? Si Timoteo está bien chavo, no importa. Dios lo puso a ese chavo.
Dios puso a Timoteo. Dios lo puso a Timoteo, ¿y quién contra Dios? Así es. ¿Sí? No, pero si Timoteo es imperfecto, sí, todos los seres humanos somos imperfectos. Así es. Pero a Dios le plació poner a Timoteo. Y ese Timoteo va a tener que guiar a ese pueblo. Así Y es. cuidar de ese rebaño. Y proteger a ese rebaño. Y podríamos ver más citas acerca de cómo tratar a los jóvenes, mis hermanos. No terminaríamos si estuviéramos viendo en toda la Biblia cómo reprender a los jóvenes, cómo enseñar a los jóvenes, cómo guiar a los jóvenes. Podríamos ver a Josué, podríamos ver a José el Soñador, podríamos ver a Sadrach, Mesad, Abednego, a Daniel y a muchos más. ¿Sí? Pero aquí el caso era la iglesia, que Pablo mandó a Timoteo para que corrigiera ese rebaño, que cuidara ese rebaño, que enderezara ese rebaño, que protegiera a ese rebaño y que enseñara a ese rebaño. ¿Cómo no amar a Dios, mis hermanos, si Dios siempre tiene cuidado de nosotros? Si el día de hoy le das gracias a Dios porque Dios está teniendo cuidado de ti, de verdad es que eres un siervo agradecido, un hijo agradecido. Gracias, Señor, porque yo sé que ahora me vas a reprender a través de los siervos, a través del pastor, pero es para beneficio mío. De verdad, mis hermanos, no nos gusta la reprensión, no nos gusta la disciplina, no nos gusta que nos exhorten, no nos gusta que nos enseñen, pero démosle gracias a Dios que nos están exhortando, reprendiendo y enseñando aquí, porque de esa manera vamos a poder entrar confiadamente al reino celestial. Vean el beneficio, mis hermanos. Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo no amar al Señor? Si Él siempre tiene cuidado de nosotros, siempre pone a alguien. Me imagino allá arriba a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a poco vas a poner al pastor Alejandro? Pero si es de lo peorcito. Pues sí, es que lo necesita la iglesia. ¿Sí oyeron lo que dije? Sí, porque lo necesita la iglesia. Y también lo necesita Él por esta iglesia. Gracias a esta iglesia, mis hermanos, Dios ha tratado mucho conmigo también. Dios trata con mi tolerancia, con mi soberbia, con mi carácter, con todos mis defectos, con todos mis pecados, con toda mi maldad. Dios trata conmigo. ¿Cómo no amar al Señor? ¿Cómo no amarlo? Si Dios tiene cuidado del más vil, que soy yo. ¿Sí? Porque me está enseñando, mis hermanos. Todos estamos aprendiendo. Todos aprendemos. Todos crecemos. Todos caminamos. Y todos necesitamos ser enseñados. Porque somos seres imperfectos. Pero el Señor tiene cuidado de todos. Desde el pastor hasta el más pequeñito que llegue. Y más también de los inconversos. Dios el día de hoy nos ha hablado a todos, mis hermanos. El propósito de hoy y de siempre y de esta palabra es que aprendamos cómo tratar a las ancianas, cómo tratar a los jóvenes varones y también cuidarnos de nosotros mismos. Tenemos que cuidarnos de nosotros mismos para ver cómo estamos cuidando el rebaño, porque todos somos responsables del rebaño. Todos, mis hermanos, unos a otros debemos de cuidarnos, protegernos y caminar rectamente.